Unidad Nacional en Pro de la Paz y la Seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al concejal de Quito, Bernardo Abad. Lo invitamos para hablar de algunos temas de la capital, partiendo del proyecto para evitar contaminación visual por medio de vallas publicitarias. ¿Cómo entender esta propuesta en estas condiciones que vive la capital? Bernardo, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y a la amplia audiencia de Radio Democracia. Pero pongamos en contexto, Miguel. Este proyecto de ordenanza no es que pretende reducir la contaminación visual, pretende legalizar a las vallas publicitarias o soportes externos de publicidad para que obviamente pues puedan regularizarse, lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Eso es lo que pretende, porque en ningún momento se reduce el número de vallas y más bien el proyecto busca que aumente el número de vallas. Pero voy a dar los datos reales, Miguel, y a los amables radioescuchas. Resulta que en Quito, este momento hay, redondeando, 1.040 vallas publicitarias o soportes externos de publicidad. De esos, 889, el 85% son irregulares, son ilegales. Se pretende entonces regularizar aquello, lo cual está bien porque todo elemento que esté en el espacio público tiene que estar regularizado, es decir, tiene que pagar lo que corresponde a la ciudad. Sin embargo, tal cual está redactado este proyecto de ordenanza, pretendería premiar al infractor, favorecer al infractor. ¿Por qué? Porque en la regularización se pretende que no paguen los que están irregulares. Es decir, que paguen solamente la multa por el año y que sean regularizados, lo cual no está bien, porque muchas vallas tienen 10 años o más y nunca han pagado un solo centavo al municipio, a la ciudadanía, a Quito, por estas vallas publicitarias. Por lo tanto, no puede darse el hecho de que no se pague. Se ha planteado indirectamente en el pleno del Consejo, y yo lo dije, se tiene que pagar para regularizarse. Por ejemplo, si uno va a matricular el vehículo, cuando va a matricular el vehículo, tenemos que pagar todo lo que debemos. Debemos pagar las multas, si es que hay, debemos pagar unas multas si es que no ha habido revisión técnico vehicular. Correcto, y solo cuando uno haya pagado, tiene el derecho a matricular su vehículo. Exactamente igual debe pasar con la regularización de vallas. Pero aquí se pretende, tal cual, una redacción sutil y una redacción bastante elaborada, jurídicamente hablando, que el infractor no pague, solo pague la multa. Esas multas y lo que no han dejado de pagar por tasas sumarían, Miguel y amables radioescuchas de Democracia, alrededor de $20 millones. Y claro, ahora pretenden que no se pague nada. No es así. Nosotros consideramos que para regularizar una valla, un soporte externo de publicidad, se debe pagar todo. Como ejemplo, lo mejor son los ejemplos, estimado Miguel. Actualmente hay una distancia que tiene que haber entre valla y valla, 200 metros. Pues aquí la distancia no se pone en administraciones zonales donde son pues el lomo fino de la publicidad. Ejemplo, la administración zonal norte donde está el distrito financiero. Elimina la distancia. Entonces, por ejemplo, en la Avenida República, entre la 6 de diciembre y la Avenida América, 2.700 metros, podría haber 130 vallas, sin ningún problema, 130 vallas. Y claro, porque no hay distancias, porque los predios para los cuales, de acuerdo a la ordenanza, están puestos ahí, hay 130 predios en que pueden ponerse vallas. Y otra cosa importantísima, no hay una definición clara de lo que es una valla publicitaria, que puede tener una fotografía, y una pantalla LED. Dejan en la ambigüedad. Entonces, tal cual está redactado, este momento podría pasarse de una valla publicitaria, de una foto, digamos, a una pantalla LED sin ningún problema. Y sabemos que la diferencia es grande, pues esa diferencia no está especificada. Repito, es como si esta ordenanza, tal cual está redactada, pretende favorecer, beneficiar a los infractores, y eso no es posible, eso no es posible. En Quito tenemos que hacerla defender, sobre todo por la cantidad de soportes publicitarios externos o vallas publicitarias que hay,
Y claro, obviamente pues que afecta mucho en la contaminación visual, que molesta mucho a los quiteños. Eso no se pretende arreglar, no se muestra en una redacción clara, más bien regularizarlo y lo irregular, y incluso aumentar este momento de 1.040 soportes publicitarios o vallas a 1.400. Entonces no hay ningún tema de regularizar o reducir la contaminación visual. Se nota más bien lo que se pretende es regularizar a infractores, e incluso buscan que ciertas empresas monopolicen el control de las vallas publicitarias, Miguel. Bernardo, ¿y por qué no se aplica en todo su contexto la ordenanza, no solo hacerles pagar las multas, sino primero respetar la distancia y segundo, que se ordene en Quito la colocación de vallas? Porque no es posible el no cobrar la instalación de una valla. Esto es como cuando alguien construye en un sitio inadecuado sin autorización municipal, después paga la multa y todo tranquilo. Exactamente eso pretenderían. Justamente eso, es decir, ahora lo que pretenden es que las vallas publicitarias que están ya ubicadas, son 1.040 en todo el distrito metropolitano, de esas 889 irregulares o ilegales, el 85%, ahora con la redacción de este proyecto de ordenanza, buscarían que solamente se pague una multa, más no el uso de ese espacio en Quito, en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que se ha venido utilizando por años irregularmente, porque esas vallas han estado irregularmente por años. Eso es lo que estamos cuestionando de este proyecto de ordenanza, además de que aumenta el número de soportes publicitarios externos o vallas de 1.040 a 1.400, y además no hay una definición clara de lo que es valla per se y lo que es una pantalla LED, que podrían instalarse pantallas LED como vallas publicitarias hasta de 58 metros cuadrados, es decir, una televisión LED de 58 metros cuadrados, tal cual hay en varias partes, pero ahora no hay una definición clara de lo que es valla y de lo que es pantalla LED, y lo cual podría cambiarse tranquilamente la definición y pasar a ser de valla publicitaria a pantalla LED sin ningún problema. Eso es lo que estamos cuestionando en este proyecto de ordenanza que ha sido tramitado en la Comisión de Uso de Suelo, que entre paréntesis, Miguel y amables radioescuchas, está controlada por los afines al correísmo. En definitiva, ¿qué se pretende? ¿Demostrar que el municipio va a controlar las vallas sin controlar efectivamente? Exactamente. Es decir, el proyecto de ordenanza busca, según los considerandos, que se regularicen las vallas, obviamente que se regularice todo elemento que está en el espacio público. Bien por ello, aplaudo aquello, buena iniciativa, correcto, pero hasta ahí, más no la forma en que está redactado, muy sutilmente, pero muy elaboradamente, la redacción jurídica hace que, obviamente quienes podemos leer bien y tenemos buenos asesores jurídicos, determinamos que lo que se pretende en realidad es que esas vallas ilegales hasta hoy, pues sean regularizadas pagando un mínimo, una multa del año 2025, y sin pagar lo que le deben al municipio por años de utilización del espacio público irregularmente. Y claro, aumentar el número de vallas de 1.040 a 1.400 y sin siquiera respetar en administraciones zonales una mínima distancia, como digo, por lo menos de 200 metros, que la actual ordenanza determina aquello, pero ahora no hay esta distancia de 200 metros y simplemente se pone en donde pudiera darse las características del predio. Y por eso he puesto el ejemplo de la Avenida República, 2.700 metros, entre la 6 de diciembre y América, y en ese tramo de 2.700 metros de la Avenida República se podría, si es que se aprueba esta ordenanza tal cual, que espero no lo sea, podrían ponerse 130 soportes publicitarios o vallas. Y además, no solamente vallas que sean fotografías, sino incluso podrían ponerse 130 pantallas LED sin ningún problema. ¿Y quién ha tenido la iniciativa de anunciar en esta época de proceso electoral la implementación de esta ordenanza? El proyecto de ordenanza fue elaborado por iniciativa del alcalde, pasó a la Comisión de Uso de Suelo, repito, que está controlada por sus afines, por el correísmo, y la plantearon para primer debate
en el Consejo del Pleno del Distrito Metropolitano de Quito. Es decir, ya conocimos en primer debate y nosotros hemos puesto estas observaciones y otras más para que para segundo debate se pueda corregir este tema. Pero lo estamos indicando y lo estamos denunciando a la opinión pública, porque no puede ser posible que más de 20 millones de dólares, que serían los montos que estarían debiendo ciertos balleros irregulares, pasen cantando, como se dice vulgarmente, y no se cobren nada de esos montos. Y además, este tipo de definiciones que no están claras, como por ejemplo, que es un soporte o una valla publicitaria para fotografía y que es un soporte o valla publicitaria para pantalla LED. Ahí no ponen una definición clara. Por eso digo, podría muy bien definirse una valla o una pantalla LED sin ningún problema y podrían intercambiarse, podríamos decir, lo cual tampoco es correcto. De cualquier manera, sea con pantalla LED o no, hay que respetar la ordenanza de los 200 metros que decía Bernardo Abad. A ver, eso es lo que dice actualmente la normativa. 200 metros de distancia entre una u otra y otra valla. Pero en la nueva ordenanza, en el proyecto de ordenanza, repito, en una muy sutil y elaborada redacción jurídica, nos quieren cambiar eso y quitan esta distancia. Sobre todo en administraciones zonales, donde hay donde se puede dar mucha publicidad. Repito, el lomo fino de la publicidad en Quito es la administración norte, alrededor del distrito financiero, alrededor del Parque de la Carolina. Y en esos sectores se quita la distancia. ¿Por qué? Les hemos hecho dar cuenta, mejor dicho, vieron que nosotros sabemos leer bien la parte jurídica y obviamente estamos este rato denunciando a la opinión pública este tipo de detallitos, esta muy sutil y elaborada redacción jurídica que pretende afectar a Quito. Ahora, la primera inquietud ciudadana que salta y que hemos recibido observaciones, justo presentan este proyecto en una época en la que estamos viviendo una definición electoral presidencial. Ah, buen detalle a los amables radioescuchas, por supuesto. Ahora habrá que ver, y las estamos viendo, y tenemos un equipo que está revisando, cuál de las vallas regulares o irregulares, porque no es ilegal, obviamente, pues, publicitar temas políticos de las vallas, no. Pero obviamente veremos si es que en las vallas publicitarias irregulares, qué candidato es promocionado, qué candidato sale en las pantallas LED irregulares en esta ley electoral. Vamos a ver, Miguel, y obviamente pues estaremos atentos a darnos cuenta de aquello. Y los tiempos, se presenta este momento, ¿será que antes de la segunda vuelta estará aprobado en segundo debate? Esperemos que no, o si se aprueba en segundo debate, que sea aprobada sin este tipo de detallitos, que claro, obviamente pues podrían hacer que esas pantallas hoy irregulares sean regularizadas y quién sabe a qué candidato presidencial de segunda vuelta puedan estar promocionando. También tenemos esas dudas, pero obviamente qué bueno que haya salido de los comentarios de los amables radioescuchas de Democracia, porque obviamente es uno de los temas que tocábamos, pero mejor que haya salido de ellos para darles la explicación correspondiente. Y las observaciones que se han hecho a propósito del primer debate, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se recoge en la comisión, se revisa y se vuelve a plantear en el segundo debate? Exactamente. Tal cual es un procedimiento parlamentario como en la Asamblea Nacional. La comisión aprueba y pasa a primer debate en el pleno del Consejo del Distrito Metropolitano de Quito. Ahí se expone la ordenanza como tal y pasa a ser una ordenanza pública, por supuesto, y ahí se recogen las observaciones de los concejales, órgano colegiado de legislación y fiscalización de Quito. Y ahí es que planteamos nosotros nuestras observaciones. Ha pasado ya a la comisión de vuelta, digamos, para que se analicen y se revisen todas las observaciones, y ahí la comisión tiene que elaborar un nuevo informe con las observaciones correspondientes, si es que los desean, por supuesto, porque repito, y recordemos algo, esa comisión está controlada por el correísmo, y claro, eso también nos hace dudar, y lo hemos dicho públicamente. Entonces, obviamente, pues, toma todas las observaciones y mandan un informe para segundo debate, que esperemos sea para luego de la segunda vuelta electoral, por lo menos eso, pero están
ansiosos por aprobar esta ordenanza en segundo debate. Concejal Bernardo Abad, es verdad, porque esta información ha circulado, que cambiaron a la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, que empezó a cobrar multas a los dueños de las vallas. Sí, la señora Lira Villalta, quien estaba de supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, fue removida de su cargo el día mismo que se estaba llevando a cabo el primer debate. Nos pareció extraño, porque ¿qué es lo que venía haciendo? Ella había tomado muy seriamente su cargo y venía, entre otras cosas, había contratado un equipo para desmantelar las vallas irregulares. Y lo digo públicamente, y además es tan simple como preguntarle a ella, que me contó, de que habría recibido esos equipos que estaban desmantelando las vallas irregulares amenazas e incluso intentos de agresión por hacer el trabajo que corresponde, que estas obviamente, las vallas irregulares, sean desmanteladas. Y era costo del municipio. Pues ahora, dentro de las observaciones hemos puesto que si hay una valla irregular, una valla que no cumple con los requisitos, pues tendrá que ser desmantelada a costo del infractor, a costo del dueño de la valla irregular. Por lo menos eso. O si no, estábamos desmantelando vallas con dinero público y además recibiendo amenazas e incluso intentos de agresión. ¿Será que se quiere poner vallas en barrios residenciales? Sí, porque la ordenanza no hace mucha diferencia. Entonces hay sitios que obviamente pues se pueden poner y en otros no. Pero dentro de, por ejemplo, en la zona norte mismo, no hay una definición clara porque son sitios de uso múltiple, se dice, pero muy cerca a edificios de viviendas, muy cerca a barrios residenciales. Y eso también tiene que ser controlado y hemos tomado nota de aquello cuando el Cabildo Cívico nos puso en alerta sobre eso. Precisamente teníamos información de Rocío Bastidas, quien estaba acreditada a la silla vacía. Simplemente esto no ha funcionado. ¿Se quiere poner, tal vez otra inquietud, polígonos de publicidad masiva sin ninguna restricción, con contaminación visual, auditiva, del municipio de Quito? Sí. Bueno, la contaminación visual es una, que sería las vallas. La contaminación auditiva es otra, porque las vallas no tienen sonido. Pero, obviamente, pues hay que controlar también. Pero los polígonos de publicidad masiva están determinados, que es justamente, sobre todo en la zona norte de Quito, en el distrito financiero. Justamente a lo que se refiere el Cabildo Cívico, es decir, sin restricciones, sin distancias, y lo que he explicado ya como ejemplos, Miguel. Esa es una de las zonas que se determinan como polígonos de publicidad masiva. Es decir, aquí hay una urgencia de aprobar este proyecto en condiciones atípicas, porque, insisto, estamos en un proceso electoral. Parecería ser, eso no lo puedo afirmar, pero parecería ser de acuerdo al interés que tienen, obviamente, pues algunos concejales, que para que se apruebe rápidamente. Y repito, no solamente en un proceso electoral, previo a un proceso electoral, sino también sin cobrar lo que a Quito le corresponde, sin cobrar lo que ha sido pues un uso indiscriminado y sin regularizarse por años. Y ahora quieren regularizarse pagando solamente una multa. No, así no es. El que quiera regularizarse y tenga una valla irregular en este momento, tiene que pagar lo que ha venido utilizando como espacio público de los años atrás. Y repito, el cálculo mínimo es que serían unos 20 millones de dólares, y ahora pues quieren decir de que no, que hay procesos sancionadores y que ya se estaría a punto de cobrar 1,5 millones. No, los procesos sancionadores deben ser a todas y cada una de las vallas irregulares, y eso significaría decenas de millones de dólares para la ciudad, que hoy hay personas que no quieren pagarla o están queriendo amagar mediante incluso esta redacción sutil y bien elaborada jurídicamente para querer pasar este tipo de cosas en este proyecto de ordenanza sobre la regularización de soportes externos publicitarios o vallas. Concejal Bernardo Abad, ¿es verdad, pregunto, que en la época de la concejal Estefanía Grunauer, cuando fue supervisora de la AMC, se archivaron 250 expedientes de multas a quienes colocan vallas? No lo puedo afirmar, pero obviamente sabemos que en esa época, cuando la concejala que usted ha mencionado era secretaria de la Agencia Metropolitana de Control, época del alcalde Jorge Yunda, pues hubo una serie de
de temas que se habrían archivado. Parecería ser que ello ocurre. En definitiva, con este proyecto, ¿se arregla la ciudad o va a quedar, al igual que recuerdo, más de una década el anuncio de ordenar el cableado en Quito y Quito sigue con ese atentado contra el ornato de la capital? Si es que se aprueba la ordenanza tal cual fue enviada para primer debate, con una mayoría afín al correísmo, las cosas pueden realmente ponerse difíciles para la contaminación visual, porque regularizaría lo irregular, legalizaría lo ilegal y todavía sin pagos. Y obviamente pues habría este tipo de cosas de que en los distritos financieros o distritos de publicidad masiva puedan ponerse cualquier número de vallas. Se habla de que las vallas tienen un límite, un número límite en las administraciones zonales. Pero claro, por ejemplo, en la Administración Norte, buen ejemplo, son aproximadamente, se ha puesto al límite, 240 vallas. Pero sabemos que en la Administración Norte y alrededor del Parque La Carolina, en las avenidas Chirias, Amazonas, República, Naciones Unidas, es en donde más vallas la gente quiere poner. Es lógico, por donde más personas circulan. Y ahí no hay límite de distancia, por ejemplo. Podría ser realmente, pues, cada 5 metros una valla, o pantalla LED, porque tampoco hay esa diferenciación, y obviamente pues generar un caos visual y una contaminación visual impresionante, y además no hay mucha diferencia, porque no está definido ahí entre ciertos barrios que son residenciales en esa zona, y obviamente de barrios que no son residenciales, porque se determina que son sectores de uso múltiple, y ahí sí se pueden ubicar vallas, y las que quieran además. Si se pretende legalizar lo ilegal sin pago, como dice Bernardo Abad, ¿por qué no legalizar con el pago efectivo? Exactamente eso nosotros estamos reclamando, pero salió obviamente alguien a defender, parecería ser, a esos balleros irregulares, a decir de que es un negocio lícito y que si aquello se daría, en realidad pues quebraría. Quebrar una empresa pues factura millones de dólares. Y hay otra cosa, y pongo de ejemplo, si uno va a pagar la matrícula de su vehículo, pues tiene que pagar y luego matricula, luego de pagar las multas, luego de pagar si no ha hecho la revisión técnico vehicular, etcétera. Hay requisitos, pero en este caso quieren hacer que los requisitos sea uno, el pago de una multa de este año, de 2025, y ya está. No puede ser posible, y por eso nosotros estamos denunciando a la opinión pública repito, esta sutil y muy elaborada redacción jurídica que está escrita en este proyecto de ordenanza y que pretendería pues afectar a Quito y a los quiteños, no solo en montos de dinero, sino en la contaminación visual que generaría. Quisiera consultarle un tema vinculado con el Comité del Pueblo, mensajes ciudadanos que dice la principal del Comité del Pueblo. Hay alta contaminación, la principal vía, alta contaminación visual, contaminación auditiva. Cada almacén pone volúmenes estridentes. La toma de la calle principal Adolfo Klinger está tomada por las ventas ambulantes. Se han tomado hasta la mitad de la calle. Es imposible caminar y los buses y autos que transitan lo hacen con dificultad por temor a rozar alguna carpa que lo ponen para las ventas. Esto es todo el día, pero en las noches parece que hay más. Gracias por su atención, señor concejal, dice. Sí, yo creo que es interesante comentar aquello. Ahora, esto no tiene nada que ver con la ordenanza o proyecto de ordenanza para regularizar. Por cierto, es una inquietud del Comité del Pueblo. Claro, tiene que ver con el Comité del Pueblo. Conozco esta zona, por supuesto, y está tomada. Eso es un tema que hay que trabajarlo con la Agencia Metropolitana de Control y con la Policía Metropolitana. Ellos son los que tienen que controlar el espacio público. Y un detalle, la contaminación auditiva es un problema en toda la ciudad. Porque claro, repito, no tiene nada que ver con este proyecto de ordenanza de vallas, pero ahí tiene que haber un control de parte de la Agencia Metropolitana de Control que pone un proceso sancionatorio y tiene que convocar también a la Secretaría de Ambiente, que es la encargada del control del sonido o la contaminación auditiva. Pero lo que usted me ha pasado, Miguel, voy inmediatamente a pasarla a los entes correspondientes para que hoy mismo pues puedan hacer una revisión ahí. Pero claro, desafortunadamente la ciudad está tomada por los vendedores informales.
obviamente entendemos que hay que llevar el pan a la casa, correcto, pero también tenemos que entender que todas las ciudades deben tener un orden, que todo en el espacio público tiene que estar controlado. Entonces, obviamente, pues tiene que haber de las dos partes, no solamente de la parte de el municipio que controla, pero también la responsabilidad de todos y cada uno de los, sobre todo los comerciantes formales, los que tienen sus lugares, los que tienen sus almacenes. Y en esos, desafortunadamente, en esos locales es de donde salen los parlantes, un poco para convocar a los compradores. Eso también hay que revisarlo, Miguel. Efectivamente, hay el derecho al trabajo que hay que respetarlo, pero de manera ordenada y controlada. No es que alguien sale a buscar el sustento diario haciendo lo que quiere. Exactamente, Miguel. Y por eso es que hay el control, y por eso es que obviamente pues Quito y las ciudades tienen un control de espacio público, y ese control lo lleva adelante la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Metropolitana. He tomado nota, Miguel, inmediatamente voy a pasar esto como denuncia y obviamente como pedido para que se hagan los controles respectivos en ese sector, en el Comité del Pueblo. Ahora, concejal Bernardo Abad, quisiera un comentario. Hoy, Diario Expreso, en la página 10, en la sección Quito Metropolitano, desglosa y detalla el presupuesto 2024-2025 de las empresas municipales y sostiene que los gastos administrativos superan la inversión en obras municipales. Por ello, hay ediles que han cuestionado la alta asignación a algunas entidades y su baja ejecución presupuestaria. El monto del 2025 se distribuye para 12 empresas metropolitanas. ¿Qué piensa usted? Así es. En realidad, pues ha habido incremento en el gasto corriente y obviamente ha habido decremento en el gasto de inversión. Por eso es que incluso varios concejales no votamos o nos abstuvimos de votar cuando se aprobó el presupuesto de 2024 el año pasado, un poco la ejecución, es decir, esto se hizo en el año 2020, en el 2024, el año pasado, y nos abstuvimos porque no estamos de acuerdo. Responsabilidad obviamente del Ejecutivo, el alcalde y sus secretarios, el alcalde y sus directores, y en este año ha ocurrido aquello, pero claro, es un presupuesto, desafortunadamente hay empresas muy ineficientes, muy ineficientes, la empresa de Hábitat, que el año pasado obviamente ejecutó el 40%, o algunas administraciones zonales que al último mes de diciembre, por ejemplo, estaban en 60% de ejecución presupuestaria, y oh sorpresa, subieron a 80%. ¿Cómo así? Poniendo obras pues a última hora. Entonces estamos también fiscalizando aquello y tenemos que hacerlo muy en detalle, porque claro, tenemos que ir analizando empresa por empresa, administración por administración, para determinar aquello. Pero en términos generales es lo que usted acaba de decir, Miguel. Este reportaje de Diario Expreso sostiene que el alcalde de Quito reconoció la baja ejecución en el 2024 durante la sesión del Consejo del 25 de febrero, pero justificó el incremento de recursos para financiar la construcción, por ejemplo, de casas Somos Quitopías. Así es, lo dijo y obviamente pues está muy bien tomada la información. Digo que obviamente pues se había ejecutado el 75-80%. En realidad, hasta el último mes había un 65% de promedio de la ejecución presupuestaria de todo el ente municipal, incluidas las empresas públicas. Pero en el último mes subieron entre 15%, otras 20% de ejecución presupuestaria, que no entendemos muy bien cómo fue, pero obviamente se asignan a última hora, en el último mes del año, una serie de obras para justificar que se ha ejecutado el presupuesto. Y obviamente este tipo de cosas de Casa Somos y una serie de obras que tienen mucho que ver también con la parte política, diría yo hasta electoral. Esta última parte lo tomo como opinión propia, ¿no? En la parte política y electoral, porque se construye este tipo de obras o se pretende construir este tipo de obras. Al señor concejal de Quito, Bernardo Abad, gracias por despejar inquietudes y también poner esta inquietud respecto de las vallas, que ojalá no sea parte de un proceso electoral, sino lo que Quito necesita, los controles y los pagos, no solo las multas. Muchas gracias al concejal Bernardo Abad. Muchísimas gracias, Miguel, a la amplia audiencia de Radio Democracia, siempre a la orden para explicarles y dar cuentas a mis mandantes. Muchas gracias a Bernardo Abad. 7:12 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena, luego pausa y volveremos. Tenemos previsto un diálogo con el viceministro de la Producción, economista Andrés Robalino, para hablar sobre el Ecuador frente a las decisiones arancelarias del presidente de los Estados Unidos de América.
A continuación, XFM se une a una cadena nacional.